Bienvenida, sierva. ¿Cómo está usted? Bien, bendecida, Shabbat Shalom, hermano. Hoy es un día de pleno gozo, de mucha bendición. Oiga, mi hermana, pues sería bueno que usted ilustrara algo sobre este personaje, Martín Lutero. Más o menos, denos un poquito de historia sobre él. Bueno, ¿quién fue realmente Martín Lutero? Sería bueno analizar eso. Creo que a alguien le interesó saber, conocer más sobre este tema. Martín Lutero fue un teólogo fraile agustino alemán que nació en 1483, 31 años después del descubrimiento de América, como ve, y murió a los 63 años en el 46. Él fue el padre del luteranismo, corriente cultural y religiosa de principios del siglo XVI, que influyeron mucho en la reforma protestante europea. Su retorno a la iglesia y las enseñanzas bíblicas es lo que concluyó con la contrarreforma realizada por la Iglesia Católica al surgimiento del protestantismo. Como ustedes saben, hermanos, muchas veces usted le dice, no, yo soy cristiano, no, tú eres protestante, y uno no sabe ni por qué es protestante. ¿Por qué le dicen a usted en su familia, ay, ya se hizo protestante? Porque toda la persona, toda la denominación, llámese evangélica, llámese pentecostal, llámese anglicana, metodista, sabatista, lo que sea, será llamada protestante. Porque originalmente era uno, protestantismo, todo el que estaba en contra de la iglesia católica mayoritaria se llamaba protestante. Por eso la iglesia católica hizo la contrarreforma. Recuerden, hermanos, no tengo nada contra los hermanos católicos, simplemente con la institución católica que ha dañado al mundo entero, es de la que yo denuncio y hablo porque tengo papeles, tengo fundamento para lo cual poder decir que ha engañado al mundo durante 2000 años, ¿ok? Además, 2 años más tarde, Lutero estudió para abogado, se metió como sacerdote, después de eso, en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y su preocupación era el estudio de la Biblia y profundizar en ella. A partir de este estudio comenzó a enseñar Lutero que la salvación era un regalo de Dios y se puede entregar y se recibe solamente por fe, lo cual es algo que se predica hasta hoy. Lutero se mostró muy contrario a todo lo habitual que hacía la Iglesia Católica en ese entonces, como la venta de indulgencia, una serie de cosas que vamos para adelante. De tal forma estaba en contra de la Iglesia Católica que pegó en su iglesia en Wittenberg, las 91 tesis que condenaban el paganismo, la avaricia dentro de la iglesia, y con la ayuda de la imprenta, las tesis de Lutero se divulgaron en toda Europa en solo 2 meses. Esto fue un boom porque fue el cisma de la Iglesia Católica más grande que ha tenido, o sea, la división, porque desgraciadamente de allí salimos nosotros como cristianos, ¿verdad? Las tesis fueron tremendas porque el Papa de la época declaró hereje a Lutero y lo mandó a llamar a Roma, cosa que él nunca fue. Lutero negó la autoridad papal y solicitó que se llevara a un concilio para nombrar un nuevo cabeza de la iglesia, ya que esta cabeza estaba, más adelante lo digo, excomulgó a Lutero también en 1521 y lo separó de la iglesia. O sea, en el año 490 nace lo que se llama cristianismo. O sea, hace solo 490 años atrás, 1521. O sea, hace 490 años es que nace el cristianismo como usted y yo lo tenemos ahora concebido. Hermana, Lutero, siendo sacerdote, se opuso, tal como usted lo dice, a la religión católica. Más o menos, ¿cuándo fue, en qué época y quién gobernaba en ese entonces? Bueno, el que gobernaba era el Papa León X. ¿Okay? El Papa León X, conocido por sus grandes excesos, por los bacanales que hacían en el Vaticano y por 7 hijos bastardos que tuvo llevaba tanto a sus amantes como a hombres o mujeres al Vaticano. Fue un papa terrible que superó a Julio II, que fue su antecesor, y fue el papa, uno de los más
extravagantes, corruptos, que hacían unos bacanales terribles. Así Lo pueden es. ver esto en la Wikipedia. Así es, ahí Wikipedia, está. no lo estoy diciendo Lourdes Etienne, esto es a nivel mundial, a nivel nacional, que cualquiera que tenga una enciclopedia puede conocer la historia de los papas católicos y darse cuenta qué clase de papas han sido. Así Porque es. de nadie se escapa. Ahorita tengo una noticia, por ejemplo, la última que me ha llegado, que descubren una red de prostitución homosexual en el Vaticano. ¡Qué Y fíjese que dice, barbaridad! prestigioso periódico, como lo es el Washington Post, que una vez causó que un presidente estadounidense como es Richard Nixon renunciara Así por causa es. de corrupción, recientemente reportó la noticia de lo siguiente, que está sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica. Policías barbaridad. italianos que andaban investigando de rutina mientras investigaban un acto de corrupción detectaron unas llamadas de teléfonos celulares involucrados que pertenecían a alguien que está dentro del Vaticano y que se dedicaba desde la Santa Sede a buscar personas, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades sexuales de las personas dentro del Vaticano. ¡Qué Estos increíble! no eran más Repitiendo que lo mismo. un prominente miembro del coro de la élite del Vaticano, sino que también el monaguillo personal del mismísimo Papa Benedicto XVI. Eso pueden ¿Cómo verlo ve usted? ahí en el internet. Esta noticia sale y la tienen muy callada. A mí me impresiona ver cómo callan las noticias de referente a la religión católica, como le callaron durante años a Mercier, allá en México, un hombre que violó a tantos jovencitos, teniendo un colegio, el colegio, uno de los más importantes colegios católicos allá en México, pasó violando, y la Santa Sede, según ellos santa, que de santa no tiene nada, violó a más de 600 niños. ¡Qué increíble! Y siempre lo tapó, y el Santo Padre que está para ser santo, que ya lo pusieron, Juan Pablo II lo tapó y lo tapó y lo tapó. Ayer, y esto lo tapa la Iglesia. Bueno, pues Lutero denunció a este Papa, Ya. se puso como quien dice en los pantalones, como decimos nosotros en nuestros países, y denunció al Papa y dijo no más, porque tu vida personal hace lo que querrás, pero no vas a estar exprimiendo al pueblo. ¿Y por qué? Porque este Papa declaró que para construir San Pedro en Roma, la Basílica de San Pedro, tenía que juntarse bastante dinero. Ya. En 1506 se puso la primera piedra de la Basílica de San Pedro en Roma, que era una obra muy grande. Ellos estaban en guerra con Turquía y León XIII siempre mandaba emisarios ofreciendo perdón de pecado a cambio de dinero, o sea, la llamada venta de indulgencia. Ya. Este estratagema le permitió reunir sumas gigantescas de dinero que convencieron a la gente del pueblo que si pagaban 10 shillings tendrían, que equivalía en ese tiempo a 1.20 de libra esterlina, podrían sacar un alma del purgatorio, o las personas que ellos desearan. La mercancía del Papa también llegó a Alemania por un fraile dominico que se llamaba John Tetzel. En 1517 ya había amasado una fortuna que las arcas del Vaticano no cabían. Usted sabe que este Papa se dedicó a llamar a todos los grandes artistas de la época, incluyendo a Miguel Ángel, con el que también tuvo algo que ver, para que le pintara la Capilla Sixtina, y todos los discípulos de Miguel Ángel, y todos ellos está más que comprobado que eran, hablando ahora tan de moda del otro sexo, o de las cosas en el mismo sexo, esto era un bacanal. Las indulgencias eran una farsa, puesto que la iglesia mayoritaria lo sabe, porque no tenían ninguna base bíblica y se contradecía al mensaje del Evangelio. Para colmo, este fraile actuaba en forma de vergonzada y apoyaba la venta de los perdones después de cometer los pecados en sus sermones truculentos, orientados más bien al lucro que al bienestar de los oyentes. Cualquier coincidencia es pura casualidad en la actualidad. Parece que se repite todo eso. Oye, mi hermana, usted, como usted lo acaba de mencionar, Martín Lutero se le reveló a la Iglesia Católica y les cuestionó sobre todo eso de las indulgencias, hizo un ataque frontal hizo una serie de cuestionamientos sobre la Iglesia Católica. Entonces la pregunta es, ¿qué reacción, qué actitud tomó el Papa de esa época, León X, contra Lutero? Bueno, el Papa León X movió todas sus influencias que tuvo. Llamó al emperador Maximiliano I, al rey Carlos V de España,
presionó al duque Federico para que le impidiera a Lutero seguir predicando contra las indulgencias y los perdones papales dictados por él. Ya. El duque Federico, desde luego, nunca apoyó expresamente a Lutero, pero tampoco lo condenó. Por lo tanto, él llamó a alguien que sabía mucho. Ese era Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo de Rotterdam, un gran humanista de aquella época, y dijo que Lutero había cometido 2 graves errores. El primero, tocar la barriga de los frailes que se estaban enriqueciendo por las indulgencias. Y el segundo, tocar la corona del Papa por todos sus desmanes y todas las cosas horribles que sucedían en el Vaticano. Porque tener 7 hijos bastardos, después decirles que son sus sobrinos y casarlos con las mejores mujeres más ricas de allá, era, ¿sabe de dónde viene la palabra esa que nosotros usamos como, bueno, mejor no sigo por ahí. Como le dije, la reforma era necesaria, pero súper necesaria, y por eso Erasmo le dijo a este hombre, además lo quisieron colgar, lo quisieron matar, y él tuvo que huir y estar 2 años escondido, hasta después pudo volver a salir, y realmente contra la fuerza y la fiereza de una iglesia católica, uno se queda desarmado, ¿verdad? Ok, mi hermana, ¿es cierto que Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán, no reconoció algunos libros de la Biblia? Pues sí, hermano, los apócrifos que tiene la Iglesia Católica, que los sustituyó por los verdaderos. Oh, ya. En 1534 Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, hermano, y agrupó los 7 libros deuterocanónicos, sí, bajo el título de apócrifos. Les voy a decir, hermanos, cuáles son, porque en nuestras Biblias Reina Valera, Internacional y todo no aparece. Por eso es que los seguidores del protestantismo carecen de estos libros deuterocanónicos. Tobías, Judith, Esther, Daniel. Esther lo tenemos, y Daniel lo tenemos, pero no tenemos Macabeos, ni Macabeos 2, ni Sabiduría, ni Eclesiástico, ni Baruch. Esos son los libros que no tenemos. Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos son los que no tenemos, porque según Lutero dice que estos libros eran buenos para leerlos, pero que no eran iguales a las Sagradas Escrituras. En uno de ellos, en Tobías, se menciona el culto a los muertos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver bien claro dónde el cristiano tiene que saber de dónde viene. No salimos de la nada, y por eso es que yo invito siempre a que volvamos a nuestras raíces. Busque la raíz, porque uno de los grandes errores teológicos que tuvo Lutero fue desligarse de la raíz. Al principio, muy amoroso, hizo un libro precioso que hablaba del Señor Yeshua HaMashiach. Al principio dijo él, Jesús era judío, Jesucristo nació judío, un gran libro para atraer, según él, a los judíos. Pero al final de sus días, hermano, yo sé que el tiempo pasa, hermanito, pero me gustaría hablar. Vamos bien ahora, hermana. Sígame usted con la... Sí, me gustaría que usted nos analice más exactamente cuál es ese error teológico en que incurrió Lutero. Sea un poquito más específica ahí, hermana. Mire, primero en no entender adecuadamente el Antiguo Testamento, en creer que el Antiguo Testamento era solo ley. Entonces él dijo que por gracia y por fe nosotros nos salvábamos, de gracia y de fe, como es lo que dicen toda la mayoría de los cristianos y todas las iglesias hoy día, gracia y fe, y se olvidan del Antiguo Testamento. Para lo único que se ocupa el Antiguo Testamento es para el asunto de los diezmos que se menciona cada día en las iglesias, pero de ahí en fuera todo lo demás del Antiguo Testamento está doblado, guardado y archivado, y no se toca porque ya pasó. Entonces, de vez en cuando nombran algún profeta o algo así, porque yo escucho muchas predicaciones y oigo que todas son referentes a ensalzar y ensalzar el Nuevo Testamento. Entonces ese fue el error teológico que, claro, lo heredó a sus seguidores y por lo mismo nos ha heredado a nosotros. Entonces esto ha sido tremendo. Y segundo, pues tocar al pueblo de Dios, que para mí es importantísimo. Y el último error es haber tocado la corona del Papa en aquel tiempo y haber tocado la barriga de los frailes, como dijo este escritor. Así es que le quitaba el negocito. Todo aquel que le quiera quitar el negocito al que lo tiene, se enoja
Y entonces viene contra de uno. Uh-huh. Él le quería quitar el negocito porque aquel estaba juntando, vendiendo perdón de pecado, figúrese, por violar a una mujer, 10 chelines, por hacer un acto fuera del matrimonio, 15 chelines, por hacer barbaridad y media, por robar 3 chelines, y así sucesivamente. Entonces la gente hacía colas para pagar por sus pecados. Así es, cola hermano. enorme para pagar por sus pecados a la Iglesia Católica. Fue cuando más dinero recabó y por eso pudo hacer ese monstruo de Vaticano que todo el mundo va, se pelea, sufre, llora por ir. Yo lo conozco, yo estuve allí. Yeah. Pero les quiero decir que eso está hecho a precio de sangre inocente. Y que cuidado, el día que eso se abra, si el Señor permite, acuérdense quién es esa iglesia. La Biblia la tiene muy identificada. Léala en Apocalipsis y se la va a encontrar sentada en 7 montes, dice que está. Hermana, sabemos que puede darnos algunos datos históricos sobre ese crecimiento antijudío allá en Alemania. Claro que sí, mi hermano. Esto se refiere brevemente al Wirkungstech. En alemán esto quiere decir escritos, los efectos que tuvieron los escritos antijudíos de Lutero en la teología luterana. Inmediatamente después de las publicaciones, los escritos confesionales fueron concretos, pero nos permiten conocer los motivos de la enemistad medieval con los judíos que se había derivado de la tradición cristiana, sin distanciarse de los motivos a los cuales se recurría pues en forma esporádica, como que los judíos mataron a Cristo, los judíos hicieron esto, los judíos están desaprobados por Dios, a los judíos Dios no lo quieren, vean tal libro, y nada más tomaban pedacitos. Algunos himnos luteranos de la época atacaban también a los musulmanes, no solamente a los judíos, tenemos que ser honestos. En el siglo XVI se conoce un himno luterano de la pasión en que retrata a los judíos como los asesinos de Cristo, y eso lo cantaban y lo cantaban y lo cantaban en las iglesias. Pero 25 años después de la muerte de Lutero, los peores enemigos han sido el teólogo luterano que se llama Nicolás Selkerner, que publicó una antología del escrito de Lutero sobre los judíos, y evidentemente esas publicaciones contra los judíos, que se habían inclusive convertido muchos al cristianismo, como Antón y Margarita, que tienen un libro precioso que se distribuyó mucho en Frankfurt y Leipzig. Le quiero decir que todos esos trabajos de la gente que los hizo en contra de los judíos, el judaísmo desenmascarado. La obra antijudía modelo para todos los escritores fue esa precisamente. Esa fue la obra, y la obra de Lutero, que es el libro más tremendo que dice los judíos y sus mentiras, donde propone él acabarlos, sacarle los ojos, sacarlos del país. Lutero sobre los judíos fue una cosa terrible, porque él durante toda su primera etapa apoyó y quiso, le digo que hasta escribió un libro que dijo que Jesucristo había nacido judío. Sin embargo, en el final de sus días agarró un odio parejo contra los judíos y empezó a hablar muy mal de los judíos en todos sus libros. Los pueden ver también, los tengo yo. El otro día mandé unos cuantos, los tengo en la computadora y se los puedo hacer llegar para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo, todo está apoyado, todo está hecho. Esta es una historia breve del cristianismo que tenemos actual, ya que las iglesias luteranas en Alemania y el SOA tienen una cronología bien cercana. El SOA significa holocausto, ¿sí? Entonces, la iglesia luterana en Alemania influenció prácticamente el holocausto. La iglesia luterana, el protestantismo alemán, fue el que llevó al dividir la iglesia luterana reformada y unida, bajo el paraguas de iglesias evangélicas alemanas, fue el comienzo en 1933 que dividió totalmente esto, y de ahí viene el apoyo, el odio de Hitler contra los judíos más grande después de haber leído a Lutero, a todos estos que escribieron horrores contra ellos, y viene el holocausto, lo cual niegan. En 1935 la asamblea del partido de Nuremberg, Hitler promulgó las llamadas leyes raciales que excluían a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibían los matrimonios entre judíos y arios. Entonces todo esto viene dándose hasta que llegamos a 1938, que el obispo de la iglesia luterana publicó un folleto de Martín Lutero sobre los judíos y lo repartió en toda Alemania. Entonces, afuera con ellos, decía el letrero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estos escritos antijudíos provocaron un odio hacia todo lo que fuera judío tan tremendo que acabó despertando a Alemania del estupor
en 1945, cuando vieron lo que Hitler hizo con la iglesia. No por coincidencia la confesión de culpa de estos hombres que escribieron la Iglesia Evangélica Alemana en el 45 fue explícitamente en contra de los judíos y apenada, sí, de lo que había hecho su gobernante, pero todo velado. No querían decir así como yo hablo, que digo, fue un crimen racial contra los judíos, los 6 millones de judíos que murieron en los hornos crematorios de Alemania. No tenían ese valor de decirlo en ese entonces porque estaba demasiada fresca la cosa y ellos no querían relacionarse con los judíos. El mundo entero vio eso y nadie reclamó. Así es que como vamos a redefinir qué es la fe luterana, vamos a decir así, y la primera declaración e informe en 1964, el Departamento Mundial de la Fe Luterana en Dinamarca dijo: la Iglesia y el pueblo judío denuncia al antisemitismo en términos fuertes. Es principalmente una negación de la imagen de Dios, imagínense. Ya. Así es que vino el rechazo a Jesús, el judío, y el suicidio espiritual. ¿Por qué ese es un suicidio espiritual? 3 minutos, hermana, Okay. si tiene alguna conclusión, ¿Cómo no? porque vamos a concluirlo porque ya se nos fue el tiempo. Ok, les quiero decir que la existencia del pueblo judío puede ser vista como un problema para muchos, pero esto no es un problema, sino que es una causa profunda de asombro, y la esperanza de nosotros y la luz de todo esto nos puede sorprender al leer todo lo que acabamos de ver ahorita. Si nosotros leemos sobre el testimonio del pueblo judío y lo que ha pasado el pueblo judío y cómo se ha levantado de su ceniza, un pueblo valiente, un pueblo que vale la pena decir nosotros ahora: gracias, Padre, porque te acordaste de nosotros. Lean su Biblia, hermano. Allí está la historia. Esto que les acabo de contar es reciente, son solo 490 años atrás, pero de allí viene el cristianismo, de allí viene de una cosa horrible como es el catolicismo romano. Por favor, hermano, si usted es católico, sálgase, instrúyase, vea dónde está parado, deje esa religión y busque al verdadero Dios, busque sus raíces, busque al Dios eterno, al Dios creador, que a través de la sangre derramada de Yeshua HaMashiach nos compró, pagó el precio, y nuestro pecado nos amistó Él, quitando nuestro pecado con su Padre Dios. Sí, hermana. Quiero decir que la Iglesia Luterana finalmente en el 75 reconoció la unicidad de Dios, la singularidad de Cristo, y quiero decirles que les pidió perdón al pueblo judío después de todo esto y reconoció y confió. Hermanos luteranos, tampoco tengo nada contra ustedes. Ustedes han sido enseñados como los cristianos hemos sido enseñados, muy mal enseñados, y perdónenme que lo reitere así, pero hemos sido instruidos pésimamente por tradiciones de nuestros padres, inclusive, a las cuales tenemos que renunciar. Usted tiene que renunciar a la mala educación que le dieron cristiana o católica a sus padres. ¿Sabe por qué? No diga: ay, pobrecito, es que mi papá ya se murió y así me enseñó. Está a tiempo de rectificar. La salvación es personal. Usted no se va a salvar por lo que le dijo su papá, ni su mamá, ni su abuelita. Usted se va a salvar porque busca al Dios eterno y creador, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y al Dios de Jacob.